Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Guevara Gaza es el alias de uno de los héroes de la resistencia palestina que luchó contra la ocupación israelí en la franja. El refugiado en Gaza, natural de Haifa y combatiente en las filas del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Mohammed al-Aswad, al escoger este nombre, oculta su verdadera personalidad durante su lucha indetenible para destruir la seguridad de la ocupación y de su ejército. Para ello, él siempre se inspiró en la biografía y la lucha del revolucionario internacional, quien destruyó junto con sus camaradas en América Latina la seguridad del colonialismo y de sus agentes. Para escoger ese nombre, tal vez el joven Mohammed haya vislumbrado a su ídolo durante su visita a Gaza el verano del año 59, o tal vez lo conoció, pero lo que es cierto es que el médico que llegó de un país lejano y representó mucho para Mohammed, al igual que para millones de jóvenes que aspiran al cambio y la liberación en el mundo. Para escoger ese nombre, tal vez el joven Mohammed haya vislumbrado a su ídolo durante su visita a Gaza en el verano del 59, o tal vez lo conoció, pero lo que es cierto es que el médico que llegó de un país lejano representó mucho para Mohammed, al igual que para millones de jóvenes que aspiraban al cambio y a la liberación en el mundo. La visita del ministro de Industria de Cuba en aquel entonces a la Franja de Gaza, la cual formaba parte de Egipto, fue un evento importante. La injusticia de la ocupación se encontraba acechando cerca de la franja, que aún no había sido ocupada, y de las ciudades de la costa palestina y Galilea, y los habitantes del sector occidental de Al-Quds, Jerusalén. La ocupación fue la motivación de Ernesto Che Guevara para visitar Gaza encabezando una delegación cuyo objetivo era transmitir las técnicas, tácticas y experiencias de la guerra de guerrillas a los combatientes palestinos que aspiraban a obtener la libertad. Ambos Guevaras murieron años después, a causa de la persecución y de una larga lucha que agotó a sus enemigos. Ambos dejaron el mismo nombre como legado para las generaciones y los pueblos, para que se inspiren con el fin de continuar su lucha hacia la libertad en todo el mundo. Así como lo dijo el camarada Castro un día, la patria del revolucionario es donde existe la injusticia, y la revolución es el deber de todo ser humano, para que cada niño pueda beber un vaso de leche diario. Hoy los niños de Cuba crecen sanos a la sombra de la sólida revolución en la que el Che formó parte para que fuera realidad el sueño de la victoria. Este sueño sigue siendo legítimo para que los niños de Palestina crezcan un día bajo el manto de la libertad que regó con su sangre Guevara Gaza y miles de jóvenes que siguen su camino y el de los revolucionarios. Volvemos a este programa número 126 de La Fragua. Y bueno, en este caso, el día que nos convoca hoy es la solidaridad internacionalista como arma de los pueblos, y por eso habíamos seleccionado este pequeño material y una vinculación que existe entre una vinculación permanente que existe entre la Revolución Cubana y la lucha palestina. Y acá estamos con Bruno. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Juanito querido, hermano, acá contento de estar de vuelta acá en casa y compartiendo, bueno, eso, reflexionando, pensando y soñando juntos. Bárbaro. Charlando con Bruno ayer y viendo cómo hacíamos, sobre qué íbamos a plantear, contextualizar la entrevista que tenemos a la brevedad con Cascote, quien fue uno de los participantes de la flotilla Samud, ¿no? Sí, que estuvo ahora. Exactamente. Y bueno, y charlamos sobre esta vinculación que hay, que hay permanentemente entre Cuba y Palestina, y históricamente este hito que mencionabas, ¿no? De la llegada del Che Guevara en el 59 a Palestina, y cómo, bueno, buscando información y leyendo también cómo esto ha sido fundamental para visibilizar en aquel momento, ya en el 59, la causa palestina como una causa de la humanidad, ¿no? Imagínate, y además eso, como una elección estratégica del Che, de los primeros viajes que hace, creo que en el exterior, es a visitar a Abdel Nasser, que era uno de los referentes del panarabismo, y que estaban, bueno, en ese entramado de diferentes pueblos para luchar en contra del imperialismo, del colonialismo, del mundo occidental, que quería apropiarse, bueno, ya históricamente
históricamente, y después, bueno, de la Nakba, de la catástrofe palestina en el 48, de manera más evidente en esas tierras del Oriente, que es, bueno, para domar un poquitito ese mundo, digamos, que siempre está en tensión con esa hegemonía que querían imponer. Entonces, claro, el Che ahí fue a acompañar, fue a conocer también, porque creo que debía ser un viaje también exploratorio y de unión de fuerzas que estaban ahí en ebullición en esos tiempos, además. Claro, bueno, traer esto, la semana pasada charlábamos sobre la vigencia del pensamiento del Che Guevara y cómo hoy en día traer esa vigencia en acción, ¿no? Y bueno, yo creo que la solidaridad internacionalista, que hoy se ve aplicada desde un montón de regiones del planeta, pero que desde Cuba siempre está muy presente, bueno, es muy vigente y ya lo vemos en cuestiones históricas como estas, ¿no? Como que se ve reflejada. Nada, por ahí también preguntarte un poco cómo se ve reflejada hoy la solidaridad internacionalista con Palestina. Bueno, se ven en todas las movilizaciones en el mundo, se ve también en todo lo que está hoy pasando, creo que a nivel internacional, inclusive a nivel institucional, toda la presión y toda la fuerza que va saliendo desde las bases, porque los gobiernos y los estados no, evidentemente, y creo que eso lo vamos charlando y lo vamos también conversando casi cotidiano, no representan a los pueblos, pero de alguna manera tienen que disimular de que sí lo hacen, y entonces cuando ya hay un movimiento tan potente de diferentes sectores, porque hoy la causa palestina atraviesa múltiples sectores, claro, el académico, el estudiantil, el sindical, inclusive de las otredades, de identidades de género, el deporte, la cultura, bueno, los derechos humanos. Entonces todos estos actores unidos en muchos lugares juntos está generando un montón de movimientos y bueno, y estrategias también políticas, asociaciones, articulaciones que por eso les dan, digamos, les tienen tanto miedo hoy y por eso también se resisten tanto. Creo que hoy Palestina, cuando Palestina sea libre, el mundo va a ser otro. Entonces creo que eso es lo que simboliza el miedo que le tienen a que esto digamos, escale todavía más, pero claro, parece para mí ya es irreversible este movimiento y bueno, y Palestina puede ser la bandera que realmente abra una ventanita, una grieta, una fisura en el sistema y soñemos con algo diferente. No está a la vista tan cercana ni tan claro, pero me parece que puede ser una de las de los sueños que podemos llegar a ver pronto, en algún momento. Sí, charlábamos también sobre esto, bueno, la vinculación entre Palestina y Cuba, ¿no? Como, bueno, están muy vinculados por la cuestión de la liberación de los pueblos, ¿no? Y por lo que peleó Guevara, por lo que peleó Fidel y por lo que sigue peleando hoy el pueblo cubano, se representa en un montón de maneras. Y bueno, y mencionabas, me compartiste, y ahora le vamos a compartir un pedacito a la gente solamente como para sembrar esa inquietud, sobre un pequeño micro documental que se realizó a partir de un palestino que se fue a estudiar a la ELAM, ¿no? A la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Y que hay un montón de eso, de Palestina estudiando en la ELAM y en otras instancias, digamos, educativas, pedagógicas, formativas en Cuba, gracias a la solidaridad de Cuba para con Palestina y otros pueblos. Inclusive yo me acuerdo hablando con Dailín y también con Lidice, nuestras compañeras hermanas acá, dicen que ellas han tenido compañeros y han sido siempre, como han tenido vínculos con palestinos que viven en Cuba, que están ahí, que los han acogido, que los han recibido y que ya están instalados de alguna manera, que sueñan con volver y son parte de los millones de palestinos refugiados y exiliados de su tierra ancestral y de su tierra original, y a las que siguen luchando para el derecho al retorno, que es una de las principales consignas del pueblo palestino y de quienes luchan de alguna manera por la autodeterminación. Es que una vez que haya lo que sea, que se le dé la posibilidad a Palestina de ser un estado independiente, digamos soberano, es que tiene que permitir el retorno de todos los refugiados, que son más de los que viven hoy día en Palestina. Claro, o prácticamente los mismos, pero creo que inclusive hay más refugiados palestinos que los palestinos viviendo en Palestina, en los diferentes territorios de lo que queda de Palestina hoy. Sí, entonces, lo importante también que son este tipo de políticas y de solidaridad concreta, ¿no? Estamos hablando del caso de la medicina en un lugar donde es muy necesario, donde está totalmente asediado literalmente el sistema de salud, la necesidad que hay de que, bueno, de que haya médicos que puedan retornar. Entonces, bueno, queríamos compartirles ahí con ustedes un videito y les vamos a dejar el link para que después lo vean completo, pero vamos a ver la introducción de este videito que después nos da para seguir charlando.
بس أكون على البحر في كوبا بتذكر بحر غزة. أنا عشت بغزة 3 حروب، 2008 و2012 و2014. كل حرب أو تصعيد كنت أخسر حدا مهم، إذا ما كان من أهلي بكون قريب أو صديق. بتذكر بس قصفوا قريب من بيتنا وشردنا على الشارع، كان عمري 10 سنين يعني، وشفت جثث وأطفال ونساء مستشهدين. بتذكر كيف كانت القنابل والقصف بصير في كل مكان. الفكرة مش بالبيوت أو المباني، لا، الفكرة إنهم بدمروا ذكرياتنا وقصصنا اللي صارت بهاي المباني. أنا اسمي مريد أبو خاطر، عمري 25 سنة، بدرس طب في كوبا. صراحة أول ما وصلت على كوبا حسيت حالي لسه بغزة. دولة كوبا دولة بسيطة، الناس فيها عايشين تحت حصار من مدة طويلة زينا بغزة يعني، بس اللي بيختلف هان إنه أمان واستقرار، وفي استقرار، لأنه كوبا دولة حرة مش زي فلسطين محتلة من قبل الاحتلال الصهيوني اللي بيتحكم بكل إشي، باقتصادنا، بثرواتنا وحدودنا، وبقيد حركاتنا. Bueno, ahí tenemos una mini introducción y les vamos a dejar el link para que lo vean completo porque la verdad que es muy interesante. Es una expresión muy sólida de solidaridad del pueblo cubano para con el pueblo palestino, ¿no? Yeah. Y en esto de, bueno, de la difusión también charlábamos y estuvimos viendo en estos días muchos documentales, mucha información que viene a hacer esta guerra informativa, esta guerra mediática frente a, bueno, un montón de difamación y los medios de comunicación más hegemónicos, ¿no? Que vienen a mentir un montón y a generar también una confusión tremenda. Asimismo, frente a eso hay un montón de colectivos audiovisuales, de comunicación que están haciendo un trabajo muy valioso en cuanto a esto, y vos nos mencionabas algunos, ¿no? Sí, hay uno de La Raíz del Olivo, es un material bastante reciente que también creo que habla un poco y recupera la experiencia de Cuba y de palestinos viviendo en Cuba y la solidaridad entre los pueblos, el enlace, la formación, el intercambio. Todavía no lo hemos tenido la oportunidad de ver, pero la han proyectado recientemente acá en la imprenta y quizás podríamos soñar con algún momento organizar una proyección en algún espacio, no sé si acá en el centro, pero sí en algún lugar y entramar también y seguir acercando parte de estas propuestas y estos materiales a otros que quizás desconocen de que existe, y esto es uno de los tantos otros que hay. Por ejemplo, hoy día, y quizás me tomo también el atrevimiento de compartirle, hay una colectiva de cineastas por Palestina que está activando bastante fuerte en este último tiempo y vienen organizando actividades, espacios de formación, espacios de intercambio, vienen convocando para hacer inclusive cortos y materiales sobre Palestina, para hacer como concursos y justamente estos días se va a ver un festival de cine, el Movie creo que se llama, en Buenos Aires, y le están haciendo y se está organizando un boicot también desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino porque este festival incorpora y tiene dentro de su programa películas financiadas por el genocidio y por el Estado terrorista de Israel, entonces también se está haciendo como esa suerte de campañas en todos los ámbitos, en este caso en el ámbito de la cultura y del cine, y que sí, nos toca también eso, visibilizar a quienes de alguna manera por su irresponsabilidad, por su desconocimiento, por su complicidad, terminan apoyando a un Estado que no es un Estado normal y a un proyecto que se ha dedicado a exterminar, a matar, a oprimir a otros. Entonces creo que cada quien tiene esa responsabilidad, ya no hay forma de pretender indiferencia o que no nos corresponde o que no sabíamos eso, que hablamos de está televisado todo esto y ya hay información suficiente como para hacernos cargo, cada quien en su modo y en nuestros espacios. Sí, un poco esto que charlamos al principio del programa, que está muy vinculado a esto, que escuchaba el otro día una pareja de alemanes, ¿viste? Viejos, que contaban su experiencia de cuando se enteran de los campos de concentración y todo esto que sucedió en la Alemania nazi, y dice, nosotros veíamos pasar los trenes y no sabíamos lo que había adentro, ¿no? Y después vienen a enterarse de todo el entramado que había y todo el genocidio. Ahora lo estamos viendo por Instagram, lo vemos por Twitter, lo vemos en la tele, sí, todo el está tiempo. Totalmente documentado y ya no lo estamos diciendo nosotros que somos unos hippies de mierda, claro, unos sucios, no sé
sé qué, ya lo están diciendo las Naciones Unidas, lo están diciendo todo el aparato ese y la estructura de poder del sistema que lo reproduce, igual lo hace de una manera hipócrita, pero ya todo eso te están, digamos, aceptando y denunciando que lo que lo que está cometiendo Israel es un crimen en contra de la humanidad, es un genocidio, es un apartheid, bueno, y están denunciados en la corte, en todos los tribunales internacionales, con lo cual no hay excusa hoy día para argumentar o esgrimir de que no había la suficiente información o no sabías qué hacer. Hay un montón de cosas para hacer, eso decimos. Creo que también la tarea de muchos es intentar acercar estas posibilidades a algunas propuestas y sistematizar un poco todas estas voluntades, no guiando ni imponiendo, pero sí proponiendo, y eso, bueno, es una gran tarea que muchos también estamos intentando hacerlo hace bastante tiempo y hoy más que nunca, porque vemos que eso, Palestina hoy día es una posibilidad muy potente para ese sueño de todos, de otro mundo posible. Bueno, en esto de compartir información sobre, bueno, trabajos de comunicación muy serios que se están haciendo, quería compartirles también en el marco de este programa que tiene Aleida Guevara, ¿no?, en Al Mayadin. Tiene una serie de capítulos que tratan sobre el tema Palestina, muy buenos, la verdad, sí. Que entre estos días estuve viendo varios y me parece muy interesante, la verdad, el abordaje que se realiza por parte de Aleida, bueno, que está también muy vinculada, es parte del pueblo cubano, ¿no? Y tiene, claro, y la historia del Che, y tiene toda esa lucha por detrás, y bueno, la verdad que es muy interesante también ese programa, cómo trata del tema de la resistencia palestina, cómo trata el tema de la comunicación. Sí. En un momento hablaba esto de comentaba, dice, en todo el mundo se habla del poderío del ejército sionista, ¿no? Y se ponían en cuestión todo esto, y decía, bueno, pero a ver, si el poderío del ejército sionista fuera tal, entonces Estados Unidos, ¿por qué tuvo que mandar tanta ayuda desde el día 1 y hacerse cargo de todas las operaciones y demás? Claro. Bueno, nada, un montón de preguntas desde un lugar muy interesante. Entonces también le compartimos a la gente para que vea. No me acuerdo el nombre, creo que es simplemente con Aleida, a ver. Puede ser, pero sí está en Al Mayadin, que es un medio libanés. Y bueno, y justamente también, ya que hablas de Aleida ha también tomado la causa palestina en este último tiempo de una manera como muy enfática, muy profunda y muy así potente. Ella, me acuerdo, hace mucho tiempo hablaba yo de Palestina con ella y medio que no, y eso, y también quizá porque había tantas otras cosas y tantas prioridades y a veces el día a día, y también eso de repente que sentirte medio incómodo de hablar de algunas cosas, pero a partir de un tiempo ahora siento de que Aleida realmente ha sido una embajadora, se la ha declarado inclusive embajadora del derecho al retorno del pueblo palestino, ha estado en el Líbano, ha viajado varias veces, y creo que ya es eso, una vez que alguien conoce y que descubre esto, no hay forma de no comprometerse por vida, y siento que ella, además, siendo médica, trabajando con las niñeces y con las infancias, ya es algo que se lo toma personal y bueno, y también colectivo y político, así que gracias a Aleida por todo lo que está haciendo, y también les invitamos a que vayan a seguirla ella en su programa, en su despliegue ahí mediático. Sí, acá veía sencillamente con Aleida Guevara, ella trata un montón de temas, pero tiene una serie de capítulos específicamente sobre el tema Palestina, en el que invita a profesores de universidad, militantes y tal, bueno, y se aborda toda esta temática desde lugares muy interesantes. Otra cosa que le queríamos compartir con respecto a la solidaridad internacionalista, fundamentalmente del pueblo cubano con Palestina, es que en estos días se realizó una movilización muy grande, ¿no?, allá en La Habana. Teníamos ahí parte de información que hablaba sobre esto. Bueno, estábamos hablando de más de 100.000 personas que se convocaron en el centro de La Habana. Tremendo. Terrible, sí, y desde personas, sueltas, entre comillas, hasta las instituciones políticas de Cuba. Entonces creo que el pueblo cubano entero, en su diversidad y en su heterogeneidad, salió a las calles para expresar la solidaridad para con el pueblo palestino, bueno, y el grito de ya basta, de alto al fuego, y bueno, y de autodeterminación para el pueblo palestino. Claro. Entonces es admirable en eso el pueblo cubano, con todo lo que están viviendo y con las dificultades que traen y que tienen, que también siga
dedicándole también espacio para otras causas que a fin de cuentas ellas entienden que son las mismas, tienen esa claridad. Claro. Y me parece que es para destacar, para abrazar. Eso, bueno, miles de cubanos se movilizaron este jueves en solidaridad con Palestina y en rechazo al genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Desde primeras horas de la mañana, estudiantes, jóvenes, trabajadores y personas de diversas generaciones se dieron cita en las principales plazas. El acto central tuvo lugar en la tribuna antiimperialista en La Habana, ubicada frente al edificio de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, nación cómplice de la campaña de exterminio israelí. Bueno, ahí eso, que no queríamos dejar pasar también, bueno, por el lugar en el que nosotros habitamos y lo vinculado que estamos con las misiones internacionalistas de solidaridad cubanas, bueno, tratar el tema Palestina en vinculación con el pueblo cubano y con todo el esfuerzo que hace el pueblo cubano también para apoyar la causa y también realizar acciones concretas de solidaridad como las que vamos a estar charlando ahora en la próxima entrevista que vamos a tener. Espectacular, sí, no se la pierdan, ahí es imperdible, creo que el testimonio de este compañero, de una persona muy comprometida con los derechos de los pueblos, con los derechos humanos y que, bueno, en este caso con el pueblo palestino en particular, en una experiencia y en una epopeya que bastante para eso, conocer en primera persona, escuchar y bueno, y ver también qué hacemos con eso, también que nos inspire, que nos impulse y que no sea solamente una historia bonita de un par de loques que quisieron ir a hacer lo que ya nos va a contar y que ahí terminó. Eso es para muchos quizás ser un primer paso, pero ojalá sea uno más hasta eso, lograr verdaderamente eso que soñamos de vuelta. Y quizás una cosita también, sí. Yo quería comentar que para mí también es importante destacar que el pueblo palestino también es internacionalista. Yo que tuve la dicha, el honor de ir a Palestina y hablar, son un pueblo súper comprometido con la humanidad, con la lucha de los pueblos, un pueblo súper formado política, cultural e intelectualmente y que siempre ha expresado solidaridad y que uno va y le cuenta de dónde viene, en este caso, bueno, Argentina, y conocen de nuestra historia, apoyaron a los grandes luchadores y a quienes han, emprendido batalla en contra de la opresión, del capitalismo, del colonialismo, del imperialismo, de lo que sea, por un mundo diferente y una sociedad muy generosa y muy solidaria. Entonces me parece que eso también es para destacar, que es recíproco siempre eso. Los pueblos siempre son generosos y tienen esa sensibilidad de devolver y también naturalmente de que nazca esa actitud colectiva, comunitaria, de vida. Así que eso también quería destacar el pueblo palestino como un pueblo que enseña también vida y solidaridad, internacionalismo, eso. Bueno, vamos a terminar esta primera parte de este segmento editorial y vamos a dejarles ahora con unas palabras de Fidel Castro en los 70, en el que hablaba de la importancia de la causa palestina en ese momento. Estamos hablando de hace más de 30 años, ¿no? Más de 40 años. 50 años. Soy malo para las cuentas. Un montón, eso a fin de pero cuentas. Un montón, claro, un montón. Bueno, ahí dejamos con la claridad del comandante Fidel Castro. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo.
y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo, pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época.